En esta ocasión estaremos hablando un poco sobre el libro 3 del Derecho Canónico de la función de enseñar de la Iglesia y precisamente sobre el título cuarto y quinto de este tercer libro del Derecho Canónico. El cuarto, que habla de los instrumentos de comunicación social y especialmente de los libros, que abarcan los cánones 822 hasta el 832. Y de ahí estaremos hablando un poco sobre el título quinto, que habla de la profesión de fe, que es correspondiente al canon 833. Empezamos entonces a hablar sobre el título cuarto de este tercer libro, de los instrumentos de comunicación social y especialmente de los libros. En estos dos primeros cánones que comprenden este título, el 822 y el 823, habla propiamente sobre el deber que tienen los pastores de utilizar estos medios de comunicación para la misión de la Iglesia. Y no solo esto, sino que los pastores también tienen que cooperar para que los fieles usen estos medios de comunicación también para ayudar a realizar esta misión, teniendo en cuenta que debe estar vivificado por un espíritu humano y cristiano. Es muy importante tener en cuenta esto. Y también todos los fieles, todas las personas que están en la iglesia y que de alguna manera participan o tienen algo que ver con el uso u organización de estos medios de comunicación social, también deben de apoyar para que así pueda haber una actividad pastoral, de manera que así la iglesia lleve a cabo esta misión que tiene. Esto resaltándose en este primer canon. Ya en el segundo canon, en el 823, se debe de tener en cuenta que los pastores tienen el deber de velar para que por el uso de estos medios de comunicación social no se dañen las verdades de fe y las costumbres de los fieles cristianos, que no se digan cosas que no son y alteren un poco la verdad de lo que se tiene concebido. Por eso los pastores tienen este deber tan importante de velar para que nada de esto pueda llegar a decir cosas que no son. Y por otra parte, se invita a que también los mismos fieles hagan un juicio sobre los escritos que estos puedan llegar a publicar o también lo que pueden llegar a decir por medio de estas herramientas de comunicación social y mirar qué es malo para la doctrina de la fe y saber qué es nocivo y por tanto no acudir a ellos. Y este deber del que se menciona de vigilancia le corresponde más que todo a los obispos, tanto individualmente como reunidos en concilios particulares o conferencias episcopales. Dicho esto, en el segundo parágrafo de este mismo canon. Ahora, desde el canon 824 hasta el canon 830 se habla propiamente sobre los libros de la Iglesia, los cuales son las Sagradas Escrituras, los libros que tienen que ver con la liturgia de la Iglesia, los catecismos y demás libros que son sacados y confeccionados por la misma Iglesia. Entonces es importante tener en cuenta que dentro del contenido de estos 7 cánones es importante que los libros de la Sagrada Escritura solo pueden publicarse si han sido aprobados por la Sede Apostólica o por la Conferencia Episcopal. Y para que se puedan traducir a las lenguas vernáculas se necesita que hayan sido aprobadas por la misma autoridad y que tengan las notas aclaratorias que son necesarias y suficientes para que pueda hacerse esa traducción y que así sea aprobada. Es importante también tener en cuenta que con la licencia de la Conferencia Episcopal, los fieles católicos, junto con los hermanos separados, pueden confeccionar y publicar traducciones de las Sagradas Escrituras, estando también acompañada con las suficientes y convenientes notas aclaratorias, como se mencionaba anteriormente. Por otra parte, los libros litúrgicos solo dependen su confección a la Sede Apostólica y revisar las traducciones de sus libros.
la cual corresponde a las conferencias episcopales, y editarlas con la revisión previa de la Santa Sede, y así velar para que todas las normas litúrgicas que se han dicho y se han manifestado se cumplan fielmente en todas partes. Ya pasando a los catecismos u otros escritos relacionados con la catequesis, es necesaria la aprobación del ordinario del lugar para poder editarlos. En todos los sitios que tienen que ver con la educación, ya sea escuelas o formación avanzada como universidades y esto, no se pueden enviar libros que hablen sobre asuntos de la Iglesia y todo lo que ésta conlleva que no estén aprobados por la autoridad eclesiástica competente. Por eso es recomendable que todos los libros que se utilizan para estas enseñanzas sean sometidos a juicio por el ordinario del lugar, para que de tal forma no se vaya a llevar también hacia una falsa enseñanza o se digan cosas que no son. Por otro lado, en las iglesias u oratorios tampoco se pueden exponer o vender libros que no hayan sido aprobados por la autoridad eclesiástica competente. La aprobación o licencias que se dan para poder editar una obra o un texto son propiamente para el texto original. No se pueden editar ediciones después de esa o editar traducciones que ya se han hecho de esta misma. Ahora, por último, en estos dos últimos cánones del cuarto título, se habla ya un poco más nuevamente de estos medios de comunicación social, no tanto los libros, sino lo que son los folletos, revistas, periódicos, también lo que es la televisión, la radio. Y se dice que los fieles no deben escribir o comunicar algo por medio de estos medios de comunicación sin alguna causa justa o que no sea razonable, y que no se haga en estos lugares donde se suele atacar a la iglesia, donde se ataca la religión. Y si un sacerdote o algún miembro de un instituto religioso quiere hacer eso, comunicar algo, debe de hacerlo, pero con la licencia del ordinario del lugar. Por otro lado, compete a las conferencias episcopales dar normas que se requieren o que necesitan los clérigos, o como se decía anteriormente, los miembros de estos institutos religiosos, para que puedan tomar parte en estos radios o en la televisión, y que así ya puedan hablar sobre cuestiones referentes a la doctrina de la fe, a la doctrina católica. Ahora, por último, pasaremos a este título quinto de la profesión de fe, donde se verá en 8 momentos quiénes y ante quiénes deben de realizar esta profesión de fe. Y este canon que comprende este título quinto, que es el 833, dice: tienen obligación de emitir personalmente la profesión de fe según la fórmula aprobada por la Sede Apostólica, y de aquí ya siguen los 8 casos que ya se han mencionado. En un primer momento, ante el presidente o el delegado de este, todos los que hacen parte o toman parte de un concilio ecuménico particular o del sínodo de obispos o sínodo diocesano. Y también el presidente debe de realizar esta profesión de fe ante el concilio o el sínodo. En un segundo momento, todos los que han sido promovidos a la dignidad cardenalicia. De ahí ya pasamos, en un tercer momento, ante el delegado por la Sede Apostólica, todos los que han sido promovidos al episcopado, y asimismo lo que se equiparan al obispo diocesano. También el administrador diocesano ante el colegio de consultores. Por otra parte, los vicarios generales, vicarios episcopales y también los vicarios judiciales ante el obispo de esa diócesis, diocesano o un delegado de este mismo. También pasamos después a los párrocos, el rector y los profesores de teología y filosofía en los seminarios, cuando comienzan a ejercer su cargo como rector, como profesor, como formadores, cuando empiezan a ejercer este cargo ante el ordinario del lugar o un delegado de este mismo.
También los que van a recibir el orden del diaconado. De ahí ya pasamos al séptimo, que es el rector de una universidad eclesiástica o católica cuando comienza a ejercer su cargo ante el gran canciller o en su defecto ante el ordinario del lugar. En este mismo apartado también se dice que los profesores de estas universidades que dan estas clases sobre materias relacionadas con la fe, con la religión o las costumbres en cualquier universidad, cuando comienzan a ejercer el cargo ante el rector, si es sacerdote, o ante el ordinario del lugar o ante los delegados de estos mismos. Y ya por último, en el octavo, tenemos a los superiores en los institutos religiosos y sociedades de vida apostólica, clericales, según la norma de las constituciones. Muchísimas gracias a todos por su atención. Dios los bendiga.